son contadas las personas que realmente Sí. se han lanzado a abordar este tema. Ujú. Y la mayoría de ellos creo que no son pastores necesariamente, sino que son tal vez personas que han sido heridas y por la necesidad de tratar, yo creo que tal vez ellos mismos tratando de trabajar esa sanidad o de lograr esa sanidad Mm. espiritual y emocional, es una forma de poder ellos hablar acerca de esto y poder lograr alcanzar a otras personas que estén tal vez en la misma situación en vía de consejo, como decir, hey, esto es lo que está ocurriendo en la iglesia, esto es lo que me pasó a mí, mi experiencia, y esto es lo que yo hice para poder lograr esta sanidad. Pero muy raras veces ves que sea un pastor el que esté dando este tipo de Mm. pláticas o consejos, porque tristemente son los pastores mismos los que están a veces causando este tipo de dolor dentro de la iglesia. Entonces, Y es hay, difícil. y sí, porque yo creo mucha gente no está informada, pero es mucho más común de lo que nos imaginamos. Y es a veces triste o lamentable de que no se esté tratando esto un poquito más, porque tanto los miembros están siendo afectados, así como en ciertos casos, hay a veces donde los pastores también son afectados. Y yo creo que es tiempo que comencemos a hablar de esto, ¿verdad? Que por lo menos traigamos a la luz entre tú y yo este tipo de problema que existe, qué tan grave está, si es que de veras es muy grave y cómo tratar de encontrar soluciones o mirar otras alternativas de cómo podemos observar este tipo de fenómeno que está pasando, porque es algo que parece que es nuevo, pero yo creo que tiene mucho tiempo que ha estado pasando, pero como no se habla, nadie lo dice por temor, por miedo a que a llevar un estigma de que, bueno, es que si yo digo esto van a pensar que yo me estoy rebelando Me van a o castigar. cosas sí, me van a castigar, Me van a poner en pero disciplina, se decía ujú. hace años, ¿no? Exacto, y esa disciplina a veces no conducía necesariamente a una sanidad o a una solución a lo que es el problema principal. A veces era como ponerle un curita a una herida más grave. Así Y que, fíjate, hablando acerca ujú, de grave, me encontré con unos artículos hace algunos días que dan un contraste, ¿no? Es mm, decir, pintan una imagen por un lado, pero a la vez están diciendo algo contrario, mm, o por lo menos lo opuesto, ¿no? Y sí, uno de los artículos, y los dos son en esta revista Christianity Today. ok. El primero habla acerca de la estadística alarmante de pastores que están a punto de tirar la toalla, Mm, de colgar los guantes, de decir, ya no más, esto ya no es para mí. Y habla acerca de la cifra que creo que eran 38%. mm, 38% de los pastores que fueron sondeados, que les preguntaron acerca de su deseo de continuar en el ministerio, dijeron, sí. estamos al borde de decir ya no más. Y esta es una cifra relativamente elevada, ¿no? No, es que casi el Y 40%, sí, es sí, bastante. y los artículos hablan acerca de lo que ha ocurrido desde el COVID, del estrés, de la Mm, política, de la digitalización de los temas que mm, tienen que ver con la iglesia, sí. el vivir en una burbuja transparente ahora por medio de las redes sociales y todas estas cosas, ¿no? De que son tan fáciles de ser atacados los pastores y Mm, están agotados. Pero lo que me llamó la atención es de que estamos hablando de pastores que están realmente tratando de hacer lo correcto, están luchando mm, por darle de comer a sus ovejas, mm, están guiando a sus ovejas, están tratando de ser el mejor ejemplo para que las ovejas puedan ver cómo vivir una vida victoriosa en mm, Cristo, pero están tan agotados, tan desgastados por todo lo que ha ocurrido que están a punto de colgar los guantes. Ahora, por mm, otro lado, está este otro porcentaje alarmante. Y fíjate, el artículo, creo que el título del artículo, si no me equivoco, era El abuso sigue floreciendo. mm, Utiliza esta palabra floreciendo, quiere decir va en rápido crecimiento sí, en la iglesia. Y habla sí. acerca de este otro porcentaje de líderes, de pastores que están siendo el propio daño Mm, de sus ovejas en la iglesia. Y habla acerca de cómo están abusando espiritualmente, emocionalmente, aún físicamente en muchos de los casos, wow. pastores a sus propias ovejas. Entonces, esta es una crisis y creo que va a ser importante
añadir nuestra voz y continuar trayendo luz a este tema, porque ya lo están abordando en diferentes plataformas y medios, pero creo que hace falta abordarlo aún más y tal vez de diferentes puntos de vista, Ángulos, sí. ángulos. Tú y yo tenemos cuánto tiempo ya en esto, Ángel, 30 No, ya años, ¿no? está. Más. Sí, ya estamos viejos los dos. Y sí, sí nos ha tocado vivir unas cuantas experiencias, lamentablemente no muy positivas en algunas ocasiones, pero me parece interesante, fíjate, esto que estás mencionando, porque a veces no tomamos en cuenta los dos lados, solamente, especialmente en las plataformas que están compartiendo este tema acerca del narcisismo en el ministerio, entre los pastores y todo esto. A veces no comparten este otro lado de la moneda, en donde también hay otros pastores que, como tú dices, están tratando de hacer las cosas bien, pero están sufriendo estrés o depresión, yo creo, me imagino, porque les está yendo, me imagino que no les está yendo mal para querer dejar el ministerio a esos niveles del 40%. Tal vez, no sé, esto nomás es una reacción mía inmediata. Tal vez parece que con esto de la pandemia y todo esto que ha pasado en los últimos 2 años, parece como que las ovejas están yendo yendo más hacia iglesias, mega iglesias, parece, porque esta nomás es mi observación, yo no tengo números ni cifras, pero parece que en las mega iglesias, no siempre, pero yo creo que se presta un poquito más para, eh, tal vez la palabra no vas a estar tú de acuerdo conmigo, pero a veces como para estafar o para manipular o para tratar de sacar más beneficio de la oveja. Tal vez esté equivocado, ¿verdad? Yo no lo he mirado esto en números, pero solamente ha sido así como observación, ¿no? Que solamente de lo que he mirado. Y yo creo que es importante también mirar este otro lado de la moneda con los pastores que están genuinamente batallando y yo creo que tenemos que ver las dos caras y no solamente una. Pero sin embargo, también queremos poner énfasis a cómo se miran este otro lado de la moneda en donde hay pastores que sí son abusivos y yo creo que podemos pasar más tiempo aquí en este lado porque yo creo que hay más abusos hacia los miembros que hacia los pastores. No sé si tú estés de acuerdo o cuál ha sido tu observación, pero yo solamente hablo de lo que por fuera miro, tal vez esté equivocado en Sí, ese no, y sentido. como vuelvo y repito, de que tú y yo tenemos pues ya colectivamente casi 60 años entre los dos, ¿no? De tener nuestra propia experiencia dentro de lo que es el mundo de la iglesia, entre comillas, y hemos visto tantos cambios, hemos visto cambios radicales en términos de la estructura de la iglesia, cómo hacer la iglesia, entre comillas, ¿no? Los servicios, el orden de los Más servicios. grandes, se Sí, enfocan en el crecimiento. sí. Y luego vemos como un patrón, ¿no? De que un paradigma de que cómo ha cambiado. Han surgido ahora estas modas, por decirlo así, de hacer, por ejemplo, los servicios más atractivos, menos tiempo en la prédica, más tiempo en la estética, ¿no? De que ahora creo que hemos comentado varias veces ya acerca de que se está viendo más y más como un concierto, ¿no? Cuando tú vas a la iglesia, o no a la iglesia, perdón, a la congregación, porque la iglesia solamente hay una. Sí. Hay grupos y denominaciones, pero iglesia solo existe una. Pero cuando vas tú a una congregación, más y más se está viendo estos patrones, ¿no? Sí. Y creo que tienes un buen punto a hablar acerca de las mega iglesias, pero creo que no necesariamente solo en las mega iglesias. Creo que se presta correcto. más. Porque fíjate, estaba escuchando o leyendo más bien un artículo de una psicóloga cristiana. Tiene ya 45 años de trayectoria de estar tratando este tema de pastores y precisamente con el tema del narcisismo. Y creo que es algo muy importante de lo que vamos a estar tal vez hablando un poquito más el día de hoy, tú y yo. Habla ella tiene esta cita que dice, cuando pones tendencias narcisistas, es decir, una persona que ya o sufre de este desorden mental del narcisismo extremo o solamente tiene tendencias hacia el narcisismo, dice, cuando tú pones esto en el mundo cristiano y agregas posición,
¿ok? Es decir, la habilidad de poder ir escalando, que ahora eres diácono, después puedes ser ministro y después puedes tener la oportunidad de ser pastor y después obispo. Y hoy en día se están hablando, se manejan aún los títulos de apóstoles, ¿no? Y profetas, sí. y profetas, y creo que vamos a dedicar un episodio entero a solamente a hablar acerca o a descubrir si verdaderamente existen apóstoles modernos o si es sencillamente una teología errónea. Pero dice, pones a un cristiano, ¿ok? Con tendencias narcisistas y le agregas posición. Luego dice, y habilidad verbal. O sea, una persona que tiene la facilidad de manejar la palabra. Conocimiento teológico y lenguaje bíblico, dice ella, puede ser extremadamente, dañino y extremadamente confuso. Extremadamente dañino y creo que va esto a la raíz de esto, ¿no? De que estas personas que tienen estas ya tendencias narcisistas o son ya literal personas que pueden ser diagnosticados como este desorden de narcisismo, Sí. Y le agregas todas estas cosas de que tienen la facilidad de palabra y dicen las personas, wow, y las personas dicen, wow, esta persona, cómo habla de bien, ¿no? Tiene tanto conocimiento bíblico, pero puede ser extremadamente dañino, según ella, por el daño que pueden causar y confuso, Sí, ¿no? sí. Y sí, trae mucha confusión porque de veras la gente que genuinamente quiere servir a Dios y a veces llegan heridas del mundo por diferentes No a motivos. veces, la mayoría del tiempo. Correcto, sí, tienes razón. Llegamos a Cristo con una gran necesidad y lamentablemente hay personas, líderes que usan la debilidad, la a ver, dilo tú, Vulnerabilidad. de las personas y lo miran como algo que puedan explotar o beneficiarse de ello. Y lo que muchas veces usan es la manipulación, porque después de que, yo creo que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero después de que traen a la persona, la reciben y le dan la bienvenida, les extienden sus brazos de cariño, obviamente con el propósito de beneficiarse de ellos. Y si estas personas después dicen, ¿sabes qué? Estoy notando algo no correcto, usan la manipulación y dicen, pero yo te ayudé y fíjate cómo llegaste, y empiezan a usar ese tipo de, y empieza la manipulación. Y es bien difícil salir de estos círculos cuando estás tratando con alguien que tiene estas tendencias narcisistas. Ahora, yo no estoy haciendo un diagnóstico y decir que todas las personas que son así son narcisistas, porque yo no soy psicólogo ni tengo ningún título en diagnosticar a alguien con narcisismo o algún otro trastorno mental, pero sabemos leer y cuando miramos este tipo de manipulación, yo creo que hay que señalarlo, porque este tipo de conducta sí trae mucha confusión, porque luego se convierte en una norma que los demás miembros dicen, bueno, pues esto va a ser normal. Y entonces ya se convierte en una conducta y todos participan sin querer, a veces sin querer queriendo, de el líder narcisista que toma control de todos los demás líderes, de los demás miembros, y se hace ya un sistema de poder que es bien difícil escapar de él y bien difícil reconocerlo. Como que se integra dentro del sistema, ¿no? Y se hace una institución. Sí. Ahora, Ángel, tú mencionabas algo muy importante y yo sé que a veces, yo creo que la mayoría del tiempo nosotros tenemos la cautela de, obviamente, dar aclarar eso, ¿no? De que obviamente no tenemos ni tú ni yo un título de psicología para poder empezar a diagnosticar o decir tú eres o no eres o esta persona. Pero eso no obstante, creo que lo que tenemos en términos de información que es pública, es decir, los centros de salud mental que abordan y se preocupan en trabajar profesionalmente en temas de salud mental, de psicología, tienen estas 9 características que uno, sin ser experto en psicología o profesional en psicología, puede ver y de hecho las hacen conocer para que una persona que se encuentra, ya sea en una relación de esposo y esposa marital, ¿no? De que está dentro de una relación tóxica porque su cónyuge,
su esposo o su esposa es una persona que está manipulando a su esposo, a su esposa, Ujú. está abusando de él o ella, verbalmente, emocionalmente, aún físicamente, que pueda la persona reconocer estos rasgos, estas características de una persona que puede llegar a ser diagnosticada como una persona que tiene un trastorno narcisista de su personalidad. Es decir, Ujú. no solamente tiene tendencias, sino que es diagnosticable. ¿Ok? Ujú. Ok. Y de estas 9 características, según los profesionales, si la persona tiene por lo menos 5 de esas características, es diagnosticable. Ahora, nosotros no estamos en la tarea de ir a diagnosticar personas, pero Ujú. podemos empezar a hablar de cuáles son las características para Sí, sí. reconocerlas. Y una cosa muy importante, Ángel, tú ya tienes algún tiempo eh, ah, siendo un estudiante de la palabra de Dios a un nivel más elevado, mucho más elevado, obviamente, que cualquier persona que solamente es un creyente. Tú tienes tu maestría en divinidad Ujú. y tienes, obviamente, este título que te permite entender o ver la palabra de Dios de una manera mucho más educada. ¿Qué, ¿Qué podrías tú decir, por ejemplo, de una persona que puede lograr a reconocer por medio de lo que, por ejemplo, sencillamente se está enseñando en el púlpito? Es decir, una persona que viene a la iglesia, porque tenemos en la iglesia personas que son babies, ¿no? Acaban de llegar y Ujú. solamente tienen el amor de Dios, sienten el amor de la conversión, han experimentado esta conversión, y hay personas que tienen años y años y años. Pero una persona que es un baby, ¿qué consejo tal vez podríamos decir o podrías tú darle de que empiece a escudriñar la palabra, de que fortalezca esa área de su vida para poder ayudarle a reconocer ciertas cosas que se están enseñando desde el púlpito que puedan tener como raíz estas tendencias narcisistas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay algunos puntos que pastores que manipulan a las ovejas usan. Am, no sé, yo creo el que más se me viene a la mente es cuando se dice, no toquéis al ungido de Jehová. No sé si tú lo has escuchado alguna vez. Todo el tiempo. Porque es el Eh, escudo, ¿no? Es el escudo que utilizan sí. cuando una persona está dañando, un pastor está dañando sus ovejas y alguien dice, algo está mal, esto no está bien. Y Ujú. luego, ese es el escudo, no toquéis al ungido de Jehová. Sí, sí, pero yo no sé si tú sabías, Juan Pablo, pero hay una gran polémica en el mundo teológico de los eruditos y todo esto. Y la polémica es que no saben cómo categorizar esta doctrina teológica, porque no saben si ponerla como el tercer de los el tercer gran mandamiento, porque tú sabes que el primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, fuerzas y todo tu ser. El segundo gran mandamiento es amas a tu prójimo como a ti mismo. Y el tercer gran mandamiento quieren ponerlo que no toquéis al ungido de Jehová. Hay otros, hay otros que quieren ponerlo como el 11º de los 10 mandamientos. Este otro grupo quiere ponerlo antes del primer mandamiento de los 10 mandamientos, que no toquéis al ungido de Jehová. Y después el segundo quieren ponerlo como no te harás imágenes ni O sea, el tendrás chiste dioses es de que lo delante. van a meter ahí en algún lugar, ya sea al principio, a la mitad o aún después lo van a agregar, pero ahí va a estar. Ese es uno de los grandes Bueno, mandamientos. yo creo es obvio que estoy en cierta forma bromeando porque muchas veces equivocadamente lo ponemos en esa categoría como cristianos, porque lo ponemos como si fuera un mandamiento en primer lugar, lo cual no lo es, pero le ponemos más importancia que a los demás mandamientos a veces, porque luego este mandamiento se convierte como en un dogma de fe y en realidad no lo es, no es un dogma de fe, porque a veces, y eso ese no es el único lugar en donde nos pasa eso. También pasa, no sé si tú sabes, pero hay veces que personas piensan que María Magdalena era una prostituta y esto fue porque eso es lo que se propagó, lo que mucha gente empezó a enseñar, que María Magdalena fue la prostituta. Pero no hay ningún lugar en la Biblia que dice que ella era una prostituta, solamente dice que acerca de ella, dice que el Señor Jesús le expulsó 7 demonios.
No sabemos nada más que eso acerca de ella. Sin embargo, la cultura, la tradición ha sido pasada generación tras generación y ahorita mucha gente piensa que María Magdalena era una prostituta cuando nunca dice la Biblia nada acerca de eso. Y yo creo que esto de no toquéis al ungido de Jehová ha sido muy similar, ha sido propagado y ha sido transmitido de una iglesia a otra, de generación en generación, pero nunca ha sido un mandamiento y yo creo que hasta está mal entendido de cómo fue presentado esto de no toquéis al ungido de Jehová, porque solamente existen creo que 4 lugares en donde fue mencionado, uno de ellos en los Salmos, otro en donde está, creo que está en Levítico, en Números, no recuerdo muy bien, y el otro está pues con el rey David cuando está con Saúl que lo está persiguiendo. Y el ejemplo yo creo que toma vida cuando, fíjate, David lo está persiguiendo Saúl, ¿verdad? Y David está con sus amigos, con sus otros guerreros. ¿Tú crees que ellos nunca tuvieron una conversación acerca de Saúl cuando Saúl está persiguiendo a David? Que están diciendo, no, este Saúl de veras que ha de estar poseído. O... Tenían conversaciones acerca de Saúl, ¿verdad? Sí, el chisme no empezó en el Nuevo Testamento. Exacto, sí. tiene ya generaciones. El punto es de que David nunca le dijo a sus generales, no toquéis al ungido de Jehová, ¿verdad? Nunca les dijo eso. Solamente David usó esa frase cuando estuvo a punto de atentar en contra de la vida de Saúl. Fue la única, es el único instante donde no toquéis. Ángel, estamos hablando de algo mucho más grave, entonces, en otras palabras, no de criticar, no de decir algo malo, no de hacerlo ver mal, etc. Estamos hablando de cuando él pudo haber cobrado la vida de Saúl. Así es, sí. Y eso lo vemos más confirmado cuando matan a Saúl, ¿verdad? Que llega el amalecita bien contento. Dice, ¿qué crees, rey David? Con las manos casi arriba. Yo lo maté. Y David le dice, ¿no tuviste miedo de tocar al ungido de Jehová? Wow. A él sí le dijo, porque él puso su mano sobre David, sobre Saúl, para matarlo, para hacerle un daño físico. Uh-huh. Así que yo si tuviera un hermano recién convertido o que se le ha presentado esto, yo le dijera, hermano, nunca mates al pastor, porque la Biblia dice, no toquéis al ungido de Jehová. Y en el Nuevo Testamento, imagínate, Pablo. Ahora, Ángel, perdóname, voy a jugar el papel de, como dicen, el devil's advocate, ¿no? El abogado del diablo, por decirlo así. Es un dicho norteamericano. Uh-huh. Pero, ¿qué no podría decir entonces una persona? Bueno, porque ya ves que la alegoria se utiliza mucho para interpretar la Biblia, lo cual en mi opinión personal creo que es un error, porque hay lugar para utilizarla, pero no todo el tiempo. Entonces, alguien pudiera decir que es simbólico, ¿no? Es simbólico de que matar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se puede interpretar como matar espiritualmente, porque tal vez si tú hablas del pastor, lo estás en efecto matando espiritualmente. Entonces, ¿qué dirías tal vez en ese aspecto? Bueno, yo creo que hay que preguntarle a Pablo. Dice, oye Pablo, ¿cuál fue tu defensa ante el sumo sacerdote cuando te abofetearon? ¿Verdad? O tu defensa ante Félix cuando te estuvo interrogando, cuando te querían ejecutar. De hecho, muchas veces donde Pablo fue herido, fue abofeteado, creo que en Corintios él menciona que fue calumniado, abofeteado, golpeado. Yo creo hasta tal vez sufría de estrés Pablo, pero Pablo nunca le dijo a ninguna persona, no toquéis al ungido de Jehová. Imagínate nosotros ahora los creyentes, sea solamente un creyente normal o un pastor o un obispo, quien sea que sea, el modelo que nosotros seguimos es a Pablo, ¿no? Aún a Pedro también, los apóstoles, los discípulos del Señor, ninguno de ellos clamó a ese pasaje para que no los mataran.
a todos los mataron. Todos sufrieron persecución, todos fueron maltratados y esa lamentablemente es la vida del creyente. Yo dijera que si tú vinieras conmigo, Juan Pablo, y me dijeras, ¿sabes qué, Ángel? Pues yo creo que ya quiero tirar la toalla porque me está yendo bien mal. Mira, mi esposa ya me quiere dejar y no te está dejando tu esposa, ¿verdad? Nomás estoy diciendo. No, Dios no. En la iglesia me maltratan y me dicen cosas, etcétera, etcétera. Yo te dijera, ¿sabes qué, JP? ¿Cuál parte de la Biblia de sufrir es persecución no entendiste en la Biblia? Porque Dios no nos permite simplemente decir, no me ataques. Más bien, Pablo en una ocasión dice que debe de haber desacuerdo entre ustedes para que se conozca quién es el que tiene la verdad. Pablo también dijo, si aún un ángel del Señor o yo mismo les predico un evangelio diferente al que les estoy anunciando, que caiga la condenación eterna sobre esta persona. O sea, anatema, así dice. Pablo nunca llega a reclamar y decir, ¿saben qué? Ustedes me tienen que creer a mí porque yo soy el gran Pablo y si ustedes se oponen a mi autoridad, a mi ley, a mis ideas, quiere decir que ustedes están en contra de Dios. Pablo nunca dijo eso, ninguno de los apóstoles dijeron eso y yo creo que hasta nuestros días ningún creyente debe decir o siquiera tratar de decir ciertas cosas. Bueno, y creo que realmente son los líderes, ¿no? Son los pastores o ministros, sí. Principalmente los pastores quienes dirían eso. Y por tal vez por afiliación, por decirlo así, algunas de las personas que apoyan el ministerio serían los secuaces, ¿no? Por decirlo así, de las personas que están en liderazgo dirían esto a favor de su pastor, de ese escudo, decir, no tocaráis el ungido de Jehová. Pero creo que es un versículo de la Biblia o versos de versículos de la Biblia que, especialmente del Antiguo Testamento, que se prestan para poder darle esta excusa, por decirlo así, o permiso, más bien, permiso de hacer lo que bien le parezca a la persona que está en liderazgo, al pastor, para que nadie vaya a venir y decir, no, pues yo creo que esto y esto no está bien, no es correcto, ¿no? O está dañando con lo que está diciendo, está dañando con lo que está pidiendo de mí, o exigiendo, más bien dicho. Y es como un tipo de pase, ¿no? De excusa, de permiso para que hagan daño. Entonces, es muy conveniente citar esas citas bíblicas. Es muy conveniente para una persona que tiene estas tendencias narcisistas porque se está diciendo, hey, yo soy intocable. En otras palabras, es una persona intocable. Este pastor, este líder ahora ya no tiene impunidad. ¿Es impunidad o inmunidad? No recuerdo la palabra correcta. Yo creo que los dos se aplican. Que no es intocable, ¿verdad? Como estos diplomáticos que van, políticos que van por el mundo y tienen esta inmunidad diplomática que no son intocables, no los pueden tocar. Es la misma situación de pastores. No estamos hablando aquí una vez más, quiero recalcar esto, de que no estamos hablando, tú y yo creo que tenemos en nuestra experiencia colectiva, hemos tenido lindas experiencias con pastores que son personas de oración, son personas de humildad, que reflejan lo que es un pastor, que es una persona que está al cargo de sus ovejas, que le da de comer a sus ovejas, no se las come, ¿me entiendes? Entonces yo creo que para tal vez expandir un poquito más acerca de lo que es en sí el narcisismo o lo que es en sí algunas de esas características, me gustaría mencionar las características y tal vez las podemos hablar acerca de cómo se traduce eso, ¿no? A la persona que debería de estar apacentando a las ovejas y no comiéndoselas. Yo creo que sí, vamos a hablar de eso, pero también de lo que acabas de mencionar, quiero decir nomás un pequeño pensamiento. Sí, adelante. Porque, yo creo que es muy diferente el señalar algo que está pasando, que es real y es verdadero, a calumniar. La calumniar es decir, yo miré al pastor que se estaba tomando una cerveza cuando el pastor nunca hizo eso. Nunca hizo lo que tú dices que hizo el pastor. Eso ya es calumniar, es echar mentiras acerca del pastor y acusarlo. Tú sabes que lo estás haciendo erróneamente y que estás mal. Eso yo creo que es muy diferente a que si tú miras algo que está pasando, que sabes que tal vez no es apropiado
no se mira bien, ¿verdad? Es muy diferente a calumniar. Y Y, eso es lo que... y fíjate Ujú, que eso si le damos vuelta a esa moneda, es precisamente lo que algunos pastores hacen, ujú, calumniar en contra de ciertos miembros que tal vez los ujú. perciben como una amenaza y Sí. empiezan a decirle a otras personas dentro de la iglesia, ¿sabes qué? Ángel o JP o Oscar, Luis, María, quien sea, a quienes están ellos tratando de poner en una mal luz, Ujú, decir, ellos han hecho esto, ellos han hecho esto otro, han dicho esto, tal vez tergiversando lo que verdaderamente sí. dijeron, o realmente ni siquiera dijeron en ningún Ujú. momento, pero lo están haciendo para calumniar y para distanciar a esas personas de una Sí, manera... fíjate, Ajá. ya. Yo miré algo hace unos años acerca de una congregación donde uno de los miembros que eran líderes en la iglesia abusó de una joven menor, y cuando los padres de la joven llevaron esto al pastor, el pastor hizo como que no, ustedes están mal. Después los papás de la joven fueron a la policía y se movió la policía y todo. Y bueno, el caso es que al último, los padres, todos los miembros a los padres los miraron como los malos, porque el pastor les empezó a decir que los estaban acusando, nomás les querían sacar dinero. Y al último, los que salieron mal delante de la congregación fueron los papás de la joven, y el pastor fue el que salió justificado, por decir. Wow. Al último, pues sí, la policía dio con todo y se llevó al que abusó, pero sin embargo, sí hubo esto que tú dices, donde el pastor cambió todos los papeles y hizo puras calumnias acerca de estos miembros. Wow, y Sí. fíjate, la Biblia no necesariamente habla en términos de narcisistas o no narcisistas, sino que Ujú. hace uso, especialmente en el Nuevo Testamento, de pastores y lobos, ¿no? Mm, Pastores y lobos. Y sí, también sí. de personas, me imagino que también eso se aplica a personas en términos de lobos que existen dentro de la iglesia, ya sea en liderazgo, en ministerio, diaconado, etcétera, que son como, por decirlo así, mini pastores, ¿no? Que también ellos tienen ciertas responsabilidades, son líderes, en otras palabras, pero que también consumen. Un lobo, ¿qué hace? Un lobo consume Mm, a las ovejas. Y es lo que hacen ciertos padres, por ejemplo. Tú mencionabas, ese es uno de los, yo creo que de los extremos de una persona narcisista, prácticamente sociópata, que consume ciertas virtudes de su víctima, ¿no? Consume, sacia sus apetitos sexuales, por decirlo así. mm, Satisface sus apetitos de hacer daño verbalmente, emocionalmente. Está mm, consumiendo a esta víctima, haciéndole daño. Es algo horrible, horrible. sí. Pero sí, es una de las características. Y fíjate, son 9 las A ver. que mencionan lo que se llama este centro de psicología, de salud mental, perdón, Ujú. en el mundo. Y son 9, fíjate. A ver. La primera característica es grandiosidad, ¿ok? Mm, O sobreestima del valor de la persona y sus habilidades, su grandiosidad. Es decir, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que todas las personas, ¿no? Y creo que ese es uno de los mayores problemas, ¿no? Especialmente en estas congregaciones donde se encuentran pastores que realmente llegaron ahí creyéndose que son más arriba de la congregación, de las personas, ¿no? yo creo eso de grandiosidad, a veces no es muy fácil de detectar, ¿no es cierto? Me imagino, porque, no sé, yo creo que es como cuando uno se vuelve aficionado a un equipo de fútbol, que no hay nada que tu equipo de fútbol pueda hacer mal porque es tu equipo de fútbol. Y si alguien dice que tu equipo de fútbol está mal, es porque ellos están mal y tú no. Entonces, yo me imagino, cuando estos pastores tienen grandiosidad, es bien difícil de detectar hasta que ya no sé, te convencieron y ya eres parte de este sistema en donde ya nadie puede, y ya no, y ahora menos lo puedes detectar. Puede el pastor en una vez, yo creo la gente lo puedes mirar en YouTube un día,
pero hay un pastor en donde llega otro ministro y pone al pastor en una silla, en un trono, dice que los miembros lo carguen en los hombros porque él es el rey. Wow. Yo ya no me acuerdo, pero sí, ¿Y esto es real o es una broma? No, es real, está en medio de un servicio y son, en medio del servicio hacen que carguen al pastor porque es el rey. No me acuerdo muy bien todo lo que pasó, solamente lo miré hace unos cuantos años, pero sí. Cada disparate que se mira. Pero fíjate, la segunda característica es muy parecida. Dice, la segunda característica es una creencia de ser especial y de que solo otras personas especiales, entre comillas, especiales, valen el tiempo y la energía. Es decir, porque yo soy especial, ¿verdad? En mi propia mente. No necesariamente porque sea cierto o no de mis habilidades y mi valor como persona, porque tal vez solo está en mi cabeza, ¿no? De que soy yo más grande y especial, lo cual se puede traducir, y lo hemos visto, ¿no? En pastores que solamente se quieren relacionar con otras personas que ellos consideran especiales. Y si tú no eres especial, si yo no soy especial en los ojos de ellos, va a ser muy poco el tiempo que se me va a dedicar a mí. Es de, sí, Juan Pablo, ¿cómo estás? Y hasta luego, ¿no? O que estás hablando con ellos. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás hablando con alguien? Eso a mí me choca. Que esté yo hablando con alguien, ¿verdad? Y estamos haciendo contacto, y es una de las cosas que yo siempre les he enseñado a mis hijos, de cuando ellos estén hablando con alguien, ver a la persona a los ojos, ¿ok? Porque es una gran falta de respeto el de que estés hablando con alguien y de repente sus ojos se vayan para otro lugar, ¿no? Están viendo acá o están viendo el teléfono. Y vas a darte cuenta que una persona narcisista, estás hablando con ella y de repente ya tus ojos ya no están haciendo contacto. Los ojos están por otros lados, están viendo por allá y por acá y por allá. Y luego, adiós, ¿ok? Es mucho gusto, ahora, hasta luego. Hemos hablado de pastores que hoy en día es una gran práctica de que salen de repente ya justo antes de predicar. Cuando terminan la prédica, después de 20 minutos, es otra vez desaparecen, ¿no? Y ya no los vuelves a ver. Y tienen que haber, la otra vez comentaba contigo en una iglesia una congregación que visitamos con mi esposa, nos invitaron y estaban anunciando que si las personas estaban interesadas en 2 semanas iban a tener un convivio especial para que todos los que quisieran registrarse pudieran tener tiempo de conocer a su pastor, de poder conocerlo, o sea, de que como una gran celebridad, ¿no? Sí. Entonces, va esta característica de tienen una tendencia de creerse especial y solo relacionarse con personas que ellos consideran. Si tú no tienes algún valor para ellos te van a dar muy poco tiempo y le van a dar más tiempo a otras personas que ellos consideren también ser especiales, ¿no? Yo creo ahí viene, porque también he escuchado a veces que dicen que, he escuchado predicadores decir, es que yo le predico a los peces gordos, ¿verdad? Como si alguien que tiene más dinero tiene más valor que el que no tiene tanto dinero, no tiene muy buena posición social. ¿Y tú crees que saben quiénes son los que dan más diezmo y ofrendas en la iglesia? ¿Crees que saben quiénes son esas personas? Pues yo creo que sí. 100%. 100%. Ahí tienes las listas, ¿no? De quién está aportando más cada mes o cada año, etcétera. Otra característica es que se fanatiza con el éxito y su propia brillantez, así como con otras cualidades personales que son especiales. Una vez más, por esta misma senda de ser especial, se fanatiza con el éxito y todos son números, ¿no? Y esto creo que se presta para un narcisista porque el sistema de la iglesia actual, por lo menos la estructura, estemos o no estemos de acuerdo con ella. Yo pienso que en muchos aspectos es una estructura que debe de cambiar al final del día, pero se presta porque todo es números. ¿Qué tantos miembros tiene tu iglesia o tu congregación, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Qué tan grande es el edificio? Etcétera. O sea, estamos hablando de cosas que se pueden medir, ¿no? Y se presta. Sí, porque al último parece que se vuelve como una competencia, ¿no? De yo tengo más que tú. Exacto. Y yo creo eso los hace inflarse más, de sentirse como que van a recibir una corona más grande o no sé, pero ya está tremendo cómo piensan que los números son los que... Y sabes que ahora que la pienso, yo creo que se ha malinterpretado esto de ¿cómo se dice? El fruto, ¿verdad? Que dicen, es que tú no produces fruto cuando lo identifican con cuántas personas has evangelizado. Cuando la Biblia dice, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre.
y entre las descripciones de la Biblia no hay nada que dice cuántas personas evangelizaste, No, que es el fruto del Espíritu. no, más bien es la Pero calidad, más bien es la calidad. sí, Mira, otra cosa, hablabas terminaste con esa lista de mansedumbre, ¿no? Fíjate sí, esta otra característica. Es una necesidad de admiración constante, es decir, una mm, falta, una carencia de mansedumbre o de humildad. ¿Cuántos pastores has escuchado tú en algunos servicios que dicen, estoy predicando tan bien que creo que voy a correr a la tienda de Biblia que tenemos afuera para comprar mi propio, para comprar, o sea, es ya casi como un ah, cliché, ¿no? De pastores que sí, dicen, voy a comprar mi propio video, voy a salir corriendo ahorita yeah, y voy a comprar mi propio CD o mi propio mm, libro. O sea, y lo decimos en broma, y yo creo también ellos piensan que lo están diciendo en broma, pero realmente están hablando de lo que nace de su corazón narcisista, una falta de humildad. Imagínate a Cristo diciendo eso, este sermón que estoy dando en los olivos está tan bueno que no puedo esperar a volver a leerlo sí, sí, la sí. persona que lo está escribiendo, ¿no? O Sí, sea, solito está diciendo, alabo, papá, yo, ra, ra, ra. exactamente, ya. Pero fíjate, yo creo que, no sé, es como no sé, porque aún este nuevo eh, globalización que está pasando y todo avances tecnológicos, que ahora todo se trata de las cámaras, cómo te miras en la cámara, cómo Es ah, cierto, la estética. sí, la estética, cómo me miro, cómo sueno, Ujú. y al último, para no verse tan mal, ¿verdad? Se tienen que comprar sus zapatos Gucci, todo de marca, porque van a salir en la cámara y no pueden salir con ropa de la Target, porque, pues, ¿qué van a decir? Sí, no, lo que me llama a mí la atención es que lo excusan, ¿no? O sea, Mm, una dicen, pues es mi propio dinero, ¿ok? Luego, ya sí. está un pastor famoso, no recuerdo su nombre en Texas, que le compró a su esposa un Lamborghini, no sé si escuchaste el año No, no. antepasado, creo fue antes del COVID, le compró un Lamborghini y no, pues que porque es mi esposa y estamos cumpliendo 5 años de aniversario, etcétera, etcétera. Y Ujú. luego, pues la gente obviamente lo empezó a criticar, especialmente entre la iglesia, ¿no? Porque, oye, un pastor, tienes gente muriéndose de hambre, que apenas están pudiendo hacer su pago de renta, no tienen comida, no tienen trabajo, ¿ok? Y tú estás comprándole a tu esposa un Lamborghini de $500,000 o $1,000,000. No, pues es que esto es la venta de mis libros. Este Lamborghini se lo compré con Mm, la venta de mis libros, la venta de mis predicaciones. Ok, pero la pregunta es, ¿quién compró esos libros y por qué? Por tu yeah, ministerio, ¿no? Por la plataforma que tienes. Es decir, sí, por sí. extensión, son personas que sin lo que tú has contribuido en términos de la fe, etcétera, todas esas cosas, tu plataforma no hubieran comprado esos libros. ¿Me Mm, explico? Entonces, sí. estás, como quien dice, abusando de las ovejas porque estás consumiendo de ellas. Ujú. Nada malo con que quieran comprar un libro que una persona escribió, pero óyeme, de decir voy a comprarle o sea, estamos hablando de la estética, de cómo se ve eso. ¿Le va a dar lugar a hablar a alguien que está fuera de la iglesia bien de ti o mal de ti como pastor, que debes de estar dando ejemplo de quién es Cristo? Cristo no te va a mandar a comprarle un Lamborghini a tu esposa. Ujú, Discúlpame, ujú. pero estás viviendo en un mundo de fantasías. Sí. Muy comúnmente se están viendo hoy pastores, tú mencionabas, que están en la plataforma y hemos ido como de un extremo, ¿no? Y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Hemos ido desde la antigüedad, cuando los pastores utilizaban su corbata, ¿verdad? Mm, Sus trajes y muchos de ellos aún lo continúan practicando, lo cual yo creo que es magnífico, ¿no? Es un bonito, es decir, ujú. le estoy dando mi mejor a Dios, ¿ok? Sí. Cada vez que nos reunimos. Yo creo que es un magnífico ejemplo para Mm, continuar. No que necesariamente tenga que ser el patrón, pero ahora nos hemos ido al extremo donde los pastores, si no traes los tenis más caros, cuando estás en la plataforma con tus jeans rotos, con tu, mm. con tu pullover, tu hoodie, que sea Gucci, ¿no? O Sí, sí. que sea Dolce Gabbana o Ferragamo, Versace, que sean zapatos que valen $1,500 o más, qué sé Yeah, yo, ¿no? O relojes muy carísimos y con o sea, con aretes y tatuajes y todas estas cosas. Nos hemos ido al extremo, ¿no? sí, sí. Y para un pastor narcisista que tiene ya estas tendencias, olvídate, es es un gran atractivo para engrandecer Sí, sí. Yeah, su yes. propio ego. Yeah.
Otra característica es tiene un sentido de derecho, es decir, creyendo que son tan especiales que los demás deberían de darles un trato favorable. Es decir, yo soy el pastor, tú a mí me tienes que tratar de otra manera mucho más elevada y siempre están esperando, ¿no? De que las personas les den este tratamiento preferencial. Y yo creo por eso se están ahora inventando títulos, ¿verdad? De que cuando pasan, tienes que decirles el reverendo o el apóstol. El apóstol o el profeta. Y imagínate, qué bárbaro, en los apóstoles en los tiempos, los primeros siglos, como pues todo eso no era ni siquiera una opción, no era. Y ahora, en estos tiempos, pensamos que. Y yo creo que poco a poco se ha metido todo esto, fíjate, porque esta idea de que ahora se predica y se nos dice desde el púlpito, es que, hermano, tú eres hijo del rey y tú mereces lo mejor y todo eso simplemente refuerza esta idea de que nosotros somos mejores y a veces los líderes narcisistas vienen y nos pegan así en la espalda diciéndonos, tú estás bien, pero no es tanto para levantarnos, sino para justificar, yo creo, sus propias acciones, ¿no? Si dices, no, pues si tú eres hijo del rey, pues yo soy más porque yo soy tu pastor, yo soy tu pastor. Líder. Exacto. Y volvemos al egocentrismo, ¿no? Y es esta promulgación del evangelio de la prosperidad, que es un evangelio falso. Yo creo que yo creo que a estas alturas ya la mayoría, esperemos, ¿no? Tú y yo, de que la mayoría de las personas dentro de la iglesia ya tengan el suficiente sentido como para darse cuenta de que el evangelio de la prosperidad es un evangelio falso, de que tienes tú garantizada prosperidad económica, garantizado la salud, todas estas cosas, ¿no? Que Dios continúa haciendo milagros, Ángel. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en eso. Cuando Él lo elige y por el propósito que Él lo elija, pero yo no voy a estar. Cuando mi papá falleció, Ángel, hace cuántos años ya, 7, 8 años. Fíjate, no cualquier persona, la esposa de un pastor, la primera dama de la iglesia, ¿ok? Le dijo a mi mamá, cuando mi papá fue diagnosticado con ALS, con Alzheimer's, con Lou Gehrig's disease, ¿ok? ALS, Lou Gehrig's disease, que es una enfermedad terminal, que en cuestión de, en muchos casos, 12 meses a 1, 2, 3 años, la persona fallece. Es una sentencia de muerte. Cuando un neurólogo te dice, tú tienes ALS, es una sentencia de muerte prácticamente. Wow. Y todo se trata de mantener por lo menos un estilo de vida cómodo para la persona mientras muere lentamente. Es algo horrible, no se lo deseo al peor enemigo. Sí. Como familia es horrible, ¿ok? Y en ese tiempo, pues como buenos cristianos, nosotros en oración, pidiéndole a Dios y llevándole sus tratamientos, haciendo todo lo posible por prolongar su vida, por hacer su vida más cómoda, no sin obviamente estar pidiéndole al Señor, Señor, si es tu voluntad, tú lo puedes sanar, ¿verdad? Todas estas cosas con fe. Y cuando mi mamá, en una ocasión de tantas que la invitaron, porque ella siempre la invitan a diferentes lugares, mi mamá es una persona muy social y le gusta visitar diferentes congregaciones, la esposa del pastor, la primera dama, le dijo, a usted su esposo falleció por falta de oración. Porque usted no oró lo suficiente. Wow. Usted no le pidió a Dios lo suficiente, no ejerció su autoridad de orar. O sea, estamos hablando de una persona que ya tiene la mente tan lavada de este evangelio de la prosperidad y la sanidad garantizada, que ya se creen y están decretando, están declarando y utilizan este lenguaje, ¿no? Yo decreto, yo declaro, se están elevando al nivel de Dios. Solamente Dios puede decretar y declarar de que algo ocurra, ¿no? Sí, pero ya se han lavado el coco, el cerebro, de que ellos también pueden decretar y declarar. Y le dijo a mi mamá que nosotros, la razón que mi papá murió fue porque mi mamá sencillamente no oró lo suficiente. ¿Puedes creer? O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? Yeah. Y yo creo que muy buen ejemplo de que como No buen ejemplo, terrible ejemplo. Bueno, terrible, pero digo, bueno, no, sí, para ilustrar. Que dice lo que es el evangelio de la prosperidad es, yo creo, una de las cunas del narcisismo. Sí. Porque 100% tiene que de acuerdo ver con tu grandiosidad, con todo lo que has mencionado hasta ahorita. Yo creo que el evangelio de la prosperidad
no sé, yo creo, voy a estar equivocado, pero no lo creo, pero casi estoy seguro que todas las congregaciones que promueven el Evangelio de la Prosperidad, la falsa doctrina del Evangelio de la Prosperidad, no dudo para nada que los líderes sean narcisistas. Esa Sí. nomás es mi opinión. No, yo estoy de acuerdo, estoy Sí, 100% de acuerdo. Y por lo menos si no son ya diagnosticados 100% con el desorden de trastorno narcisista de personalidad, por lo menos están en ese espectro, ¿no? sí, Digamos en el lado más leve. En otras palabras, si no son lobos, por lo menos ya empiezan a tener el apetito de oveja. son lobitos. En su paladar, sí, Mm, ya empiezan a tener el paladar de las ovejas. Porque un lobo, ya una persona diagnosticada, si es líder, si es pastor, que ya es una persona que lo pudieran diagnosticar, si fuera a hacerse un assessment, que es sí, sí. digamos, Asesoría. una asesoría de salud mental, lo diagnosticaran literal como una Ujú. persona ya con el desorden mental, ellos ya son lobos, es decir, ellos ya no pueden más que comer a ovejas, no lo pueden Mm, evitar, ¿ok? Y vamos a entrar mm, a una de las características más fuertes, fíjate, dice, explotan a mm. otros, estas personas, es decir, se aprovechan de las personas como su derecho a hacerlo. ¿Qué Wow. beneficio pueden sacarle, pueden chuparle, pueden adquirir, qué beneficio pueden tener de las personas a quienes deben de estar guiando como O, pastores? o sea, se endueñan de ellas, pues. Prácticamente. Creen que son sus títeres o no sé, sus esclavos, ¿no? Yo creo no los miran como esclavos, ¿verdad? No quiero exagerar tampoco, pero yo creo que sí los han de mirar como casi su propiedad, que si ellos un día dicen, ¿sabe qué, pastor? Me tengo que mover a México o a mi país de origen porque, qué sé yo, hay una necesidad. Y yo creo que el pastor los trataría de detener y decir, no, es que usted aquí pertenece y esta es su casa y cosas que no, no caracterizan a un pastor que está interesado en el beneficio de la oveja, sino en su propio beneficio, ¿no? Y fíjate, ahí entra la manipulación, porque ahí es donde las personas pueden hacerte sentir mal de cierta forma Mm, y lo hacen de una manera bien sutil. Y sí. recuerda, siempre todo el tiempo amparados porque yo soy el representante de Dios aquí en la tierra. Imagínate, por eso viene la confusión. Hablamos de la psicóloga que decía que puede causar mucho daño y mucha confusión. ¿Por qué Mm, confusión? Porque estás recibiendo, te están dañando, te están abusando alguien que debe de estar, o sea, es como un oxímoron, un oxímoron, ¿no? De sí, sí. pastor narcisista no debería nunca de estar en la misma oración. O sea, Mm, nunca debería de existir una oración donde la palabra pastor y narcisista están juntas. Es diamétricamente opuesto. mm, Entonces, una persona que debe estar guiando, que debe estar nutriéndote, dándote de comer, demostrando humildad, demostrando mansedumbre, y te está dañando y te está causando dolor y la persona, o sea, no cuadra. Por eso la confusión. Dices, mm, ¿cómo puede ser posible de que una persona, especialmente los babies, ¿no? Y esto es triste porque vienen personas, están enamoradas del Señor, tal vez se convirtieron en otro lugar y llegaron aquí por casualidad y empiezan a recibir estos golpes, estos daños, estas manipulaciones y están siendo dañados, pero no lo pueden cuadrar con el hecho de que viene de parte de una persona. Es como mencionabas tú, es algo tan triste, un padre que abuse a su propia hija, ¿no? O un mm, tío que abuse a su propia sobrina. ujú. O sea, es alguien que debe estar cuidándote, Sí, nunca sí, de los nunca causándote algún tipo de daño, ¿no? sí, sí, sí. Sí, y ya es bien tremendo cómo todo esto llega a suceder porque am, me estaba acordando ahorita que estabas hablando, porque me acuerdo que hace unos cuantos años atrás empecé a escuchar, y ahorita ya no lo he escuchado, pero empecé a escuchar ideas desde ciertos púlpitos acerca de no me acuerdo el término, pero era la paternidad espiritual, Ujú, algo así por el estilo, en ujú. donde el ministro, él era tu padre espiritual. ¿Verdad? O sea, si tú desobedeces a tu padre espiritual, es porque hay algo mal contigo. Ujú. Y eso, yo creo que solamente es como, ah, yo
no sé si hay palabra en español para grooming, alguien que Lo estás preparando. Ajá. sí, que lo estás preparando para abusar de esta persona. Ujú. Y eso es lo que a veces hacen las personas que abusan de los niños menores, el grooming, que les empiezan a decir a los niños, mira qué bonito pelo tienes, y empiezan así poquito a poquito hasta que se vuelven abusivos hacia los niños. Ángel, sin ir tan lejos, Mm, ¿cuántas viudas o cuántas madres solteras o sencillamente mujeres que son solteras han llegado a la iglesia que son tan vulnerables? Tal vez han llegado víctimas ellas mismas de abuso antes de llegar a la iglesia. Y ahora el pastor empieza, como tú dices, a prepararlas, ¿no? Con mm, citas pastorales, mm, con citas pastorales que son ellos a solas, están tal vez, no hay nadie más en el estudio, en el cuarto, en la yeah, oficina, y empieza el pastor a prepararla, ¿no? Yo siento mm, mucho su pena, vamos a platicar, hablar acerca de esto, enseñándole versículos bíblicos. Ya pasaron 2, 3 meses, ahora ya está abriéndose un poco más en términos de lo que comparte. Él empieza a convertirse en este tipo de mesías, ¿no? Porque ella está mm, hambrienta de alguien que la trate correctamente, que le dé el amor que alguien tal vez no le dio o la dañó. Y es donde llega ¿cuántos casos, Ángel, en los últimos mm, 5 años, sin ir tan lejos? Hemos visto dramática, las estadísticas están yéndose por las nubes de pastores que están abusando de mujeres vulnerables que han sido mm, ellas mismas víctimas. Esto es lo terrible de esto, que fueron víctimas afuera de la iglesia mm. y ahora que están entrando a la iglesia, están volviendo a ser víctimas y dañadas por personas que deben de estar a la vanguardia de ellas. Entonces, ¿qué esperanza tiene? Imagínate el nivel de consejería que tienen que recibir ellas al salir de esto y qué porcentaje de ellas van a querer tener nada que ver Sí, con las sí, cosas que tienen que ver con Dios. sí. Y al último, los que acaban pagando los platos rotos son los que no deberían de pagar los platos rotos, ¿verdad? Que les pones una carga sobre estas personas que en realidad no llegaron aquí o no llegaron a tu congregación para ser dañadas de esa manera. Y sin embargo, otra cosa que se está mirando muy, muy más común, especialmente en organizaciones más grandes, es que yo no sé si tú sabías, pero organizaciones ya más grandes, más establecidas, tienen su propio departamento legal y este departamento legal que tienen, o sea, así como tienes el departamento de recursos humanos en una compañía y el departamento de accounts payable, accounts receivables, en las iglesias, en unas denominaciones, tienen sus propios abogados ya en casa, no son gente que contratan de fuera, sino que están In-house, trabajando ajá, están in-house in-house, ajá. y pues es para tratar temas legales, pero muchas veces la mayoría de los temas legales que están tratando es eh, que tienen que ver con acoso sexual y abuso sexual. Y ya cuando llegan estas quejas a estos departamentos legales, digamos, llega uno cada mes, vamos a decir nomás por ejemplo, ese uno que llegó ese mes no cuenta los otros 20 o 30 que no se reportaron porque el pastor los logró apagar antes de que salieran a la luz, Ujú. porque el pastor manipuló a la persona y solamente los abusos de los que conocemos, como el que tú diste el ejemplo, es uno de otros 20 que no conocimos. Que nunca fueron reportados ya. Sí, Ujú. y a veces eso pasa dentro de las iglesias, que los mismos miembros miran cosas que dicen, espérate, esto no se mira muy bien. Y este miembro ahora si quiere alzar su voz y decir, pero hermanos, es que no estuvo bien esto, yo te aseguro que ese miembro va a ser atacado por el resto de los miembros, lo van Sí. a tratar de apagar, de hacerlo Descreditar. ver, Ujú. descreditar para hacerlo ver como que él es el que está mal y no la persona que está sufriendo. Y Wow. ya es triste todo esto, este sistema. Y yo creo que es bueno tener este tipo de conversaciones. Yo creo que eventualmente hay que hablar de soluciones, ¿verdad? ¿Cómo podemos, yo creo, identificarlos y Sí. ah, tratar de traer una ayuda a las personas? Eh, pero yo creo de identificarlos. Creo que tenías un punto más que decir o...
¿O Sí, cuántos más acerca solamente son del tres más narcisismo? las características. Ok, Rápidamente, a ver. la que sigue es una arrogancia. La persona es egoísta, Ujú. condesciente con los demás, es decir, te habla con cierta condescencia, ¿no? De que Oh, tú eres un tonto, ¿no? Yo soy el inteligente, el que verdaderamente sabe aquí las cosas. Tú no eres ujú. nadie. Es que es Y el eso, pícaro de Dios. sí, y luego fíjate, aún las enseñanzas, como cuando utilizan mucho la alegoría, este Ujú, simbolismo, de que ellos le encuentran un simbolismo que es extrabíblico a sus enseñanzas, y ujú, eso es un peligro porque después las personas pueden decir, wow, yo nunca le hubiera encontrado este significado a este pasaje bíblico. Quiere decir que yo, pues, ¿qué esperanza tengo de entender bien la Biblia? Voy a ujú. tener que siempre depender de mi pastor, porque mi Sí, pastor, sí. ¿cómo encuentra estos simbolismos que yo nunca jamás hubiera encontrado? Entonces, es una manera Y, de ser condesciente con las y, personas. y están Ajá. llenos de misticismo también a veces. Misticismos. Entonces, sí. Ahora, pero este que sigue es el penúltimo. Ángel, Ujú. este sí es muy importante, por lo menos hablar un Ok. poquito de él. Es una Ujú, persona que carece empatía, es decir, no tiene compasión por los demás, no tiene ujú, compasión genuina por los demás, más allá de lo que pueda adquirir de ellos. Y no comprende los sentimientos de los demás, no tiene la capacidad de comprender verdaderamente los... Y dice, fíjate, la psicóloga, la que mencionaba anteriormente, Diane Landberg, dice, y ya sabes que si vuelves a la historia original del Narciso, quien era de donde viene la historia griega, ¿no? ujú. Narciso que se enamoró de Eco, era Eco, ¿no? Eco se enamoró de O Narciso. Eco se Ajá. enamoró de Narciso y luego Sí, Némesis lo condenó, la madre sí. de Eco. Pero fíjate, Ajá. sin entrar mucho porque yo creo que mucho se ha hablado, he visto yo también acerca de la explicación de esto, pero Ujú, yo solo quiero mencionar este hecho de que la palabra Narciso tiene la palabra raíz de narc, ¿ok? ujú, Narc, que ujú, en el griego tiene que ver básicamente que no puede sentir la persona. ujú. De ahí tenemos la palabra narcótico, Así es, de sí. alguien que no puede sentir. Es una forma de no sentir lo que sienten los demás. Ujú, Entonces, cuando tienes a alguien con este tipo de característica y están en una posición de poder, no son conscientes y no pueden entrar en el impacto que están teniendo sobre otras personas a las que están dañando. Ellos a ujú. menudo y los demás, cualquiera que parezca ser tan bueno o mejor que ellos, tienen un problema con este tipo de cosas. O sea, no tienen la capacidad de entender los sentimientos de las personas. Eso creo que es muy, muy importante. Sí, sí, sí. No, y yo creo eso les permite más fácilmente abusar de los demás porque si no tienes esa empatía de saber que, como el ejemplo que te dije anteriormente, del miembro que se quiere mover a México o a su país de origen, no saben el dolor que ellos a veces tienen porque tienen esa necesidad, a veces no es solamente un deseo que, oh, me quiero ir a México porque está más mejor, o no, no. Hay una necesidad, tal vez un pariente murió o hay algo que de veras ellos es necesario que estén allá. Ujú. Esta persona no puede ver, no puede usar la empatía para decir, sabes que si yo estuviera en esa posición, yo ya me hubiera ido desde ayer. Más bien esta persona dice, pero si esta persona se va, entonces ya no voy a tener la misma audiencia, porque a veces yo creo eso es lo que quieren la audiencia, y Ujú. tampoco va a tener, yo creo, la aportación monetaria Es el o algunas beneficio. otras cosas. Ajá. Ujú. Es el Y, beneficio. sí, no, no, no estás, estás mirando más bien cómo ya no se van a poder beneficiar de la persona en lugar de ver cómo esta persona de veras necesita estar allá con su familia o cumpliendo otra necesidad más importante que la que él pueda cumplir aquí en esta congregación. Correcto. Y por último, Ángel, es esta característica de ser Ujú, envidioso. Envidioso de los ujú, demás, aunque no lo demuestre, y también cree que los demás le tienen envidia. Es sí, envidioso y cree que las personas le tienen envidia a esta mm, persona. O sea, esto es algo muy, muy importante también porque se están constantemente comparando, ¿no? Comparando mi ministerio con el ministerio de otra persona y tal vez ellos le tienen envidia a mi propio ministerio. O sea, es algo que tal vez no yeah, puede ser necesariamente obvio entre las relaciones interpersonales de entre miembro y pastor, pero las personas que están dentro de ese círculo más pequeño sí pueden darse cuenta de esa envidia, ¿no? Que tienen sí, o que perciben de otras mm. personas. Yo creo piensan que todos los demás son como ellos, que todos quieren tomar ventaja de ellos, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa, no, Sí. no sé. Y ya, pero también otra cosa es que todas estas descripciones que acabas de mencionar del narcisismo
Yo una vez también por ahí miré, ¿verdad? Que todos nosotros tenemos esas tendencias. ¿A quién no le gusta que te digan, oye, te miras bien con ese traje, ¿verdad? Correcto. Pero yo creo que eso no cae sobre el narcisismo. Son tendencias narcisistas porque nos gusta ser halagados a veces, pero yo creo que se convierte ya en un problema cuando lo haces de una manera que estás tomando ahora ventaja de los demás. O sea, yo no tengo ningún problema que me digas que bien se mira mi camisa, pero ahora si yo quiero usar eso, que te gusta cómo me visto, para querer tomar ventaja de ti, yo creo que ya estoy cruzando hacia otro lugar, ¿verdad? Que Correcto. es en donde se pasa la línea. Son estos rasgos, ¿no? Y por ejemplo, decía uno de las personas dentro de la psicología, ¿el ser egoísta es narcisista? No, no necesariamente. O la falta de amabilidad, que yo no sea una persona amable, ¿eso me hace narcisista? No necesariamente. Por eso es algo más extremo que generalmente va mano a mano con estas otras características que generalmente son parte del carácter de la personalidad de esa persona como un conjunto y no solo una u otra que pueden no necesariamente ser rasgos o características narcisistas. Sí, sí. Ángel, hemos estado hablando por ya alrededor de una hora. Creo que podemos terminar esta plática hablando acerca de lo que pudiera considerar ser una persona que considera se encuentra tal vez en una congregación dentro de la cual ha experimentado, o sea, que acabe de empezar en la iglesia o que ya lleve algunos años, que sienta como que tal vez está bajo la autoridad o el control de una persona que es narcisista. Okay. ¿Qué pudieran hacer las personas? Yo creo que una cita muy importante que he leído también es de que la crisis tiende a revelar el carácter. Una crisis revela un carácter. Y lo que sucede es de que muchas veces cuando un pastor es confrontado con el hecho de que, hey, a lo mejor debes de considerar de que si tus características son narcisistas o cualquier cosa, ¿no? De que tal vez, ¿sabe qué, pastor? No me agradó mucho la manera que me habló o siento que lo que hizo o lo que dijo no creo que sea necesariamente algo bueno. ¿Cuál es su reacción? Porque para él, ese pastor, esa es una crisis. Alguien está cuestionándolo a él. Entonces, ¿cómo la persona va a reaccionar? ¿Qué es lo que viene después del confrontamiento? Va a revelar acerca de su carácter. ¿Qué piensas, Ángel? Pues mira, yo me acuerdo cuando estaba en las clases en una clase de antropología, algo que se me quedó bien a la mente es de que hay un contraste entre la cultura anglosajona y la latinoamericana, en donde si estás en una junta, por ejemplo, una junta de una congregación, y se dice algo y hay algo que la gente no está de acuerdo en algo que se menciona en esta junta, los anglosajones van a levantar la mano y van a opinar y van a decir, no estoy de acuerdo. En la congregación latinoamericana, cuando alguien dice algo con lo que la gente no está de acuerdo, nadie dice nada. Wow. Y esa es una manera de decir, no estoy de acuerdo. ¿Ok? Uh-huh. Así que yo creo que es importante mirar estas dos diferentes culturas, porque no es malo cuestionar, ¿verdad? Yo creo que es malo cuando llegas acusando y diciendo, oye, pastor, tú estás mal, eres un espectro del infierno, qué sé yo, ¿verdad? No, no Eres un eso. lobo. Sí, no, pero sí decir, ¿sabe qué, pastor? Respetuosamente, ¿verdad? ¿Cómo está eso? A ver, explíqueme, ¿verdad? Quiero entender un poquito más. ¿Por qué me habló así o por qué piensa usted así? Porque si es un buen pastor, el pastor va a tomar esto a consideración y va a decir, oye, yo no había pensado en esto. Uh-huh. Ahora voy a tener un poquito más cuidado, ¿verdad? Pero si es un lobo, es alguien narcisista, sí lo va a tomar Se va a como poner un a ataque. la defensiva. Sí, sí, va a decir, oye, pues, ¿y tú quién eres? Mugroso. No va a decir así, ¿verdad? Pero O tal va vez a sí. tener esta... va a decir, si yo te ayudé a ti cuando tenías problemas de alcohol o lo que sea, y va a empezar a echar todo en cara, Uh-huh. ¿verdad? Esta Uh-huh. es una característica que yo creo que hay que tener cuidado Sí. y estar alerta. Y si
yo creo que si yo estuviera en esos zapatos y me tocaría confirmar esa experiencia, yo ahí empezar a pensar, ¿sabes qué? Voy a empezar a considerar mejor irme a otro lado o no sé. Por lo menos empezar a pedirle a Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Ayúdame y comenzar a pedirle la dirección a Dios, pero por lo menos ya se me levantaron las antenitas y saber que yo no estoy mal, que, oye, señalar, simplemente señalar algo de manera amable no quiere decir que estaba atacando a la persona. Y fíjate, Ángel, un punto muy importante también, y creo que este es uno de los mejores consejos que he leído en términos de personas que están aconsejando dentro del espacio de personas en la salud mental y espiritual, emocional, etcétera, que estén experimentando una relación narcisista con quien sea, ya sea un esposo o un pastor. El primero que nada, si es que van a buscar ayuda o consejo, que sea fuera Okay. dice el psicólogo, la psicóloga, dicen que sea afuera del mismo oxígeno que respira el sistema que apoya a ese pastor. Mm, Es decir, si vas a ir con otro ministro que sea dentro de esa congregación, es muy probable o posible que ya el ministro también tenga esas tendencias o haya aceptado mucho mm, del narcisismo del pastor y lo vea ya como lo normal, ¿no? mm, Entonces, de buscar ayuda afuera, imparcial, preferiblemente cristiana, con otro pastor, otro consejero profesional mental, y tener este diálogo para reconocer primero que nada que tú no estás loco o loca, ¿no? De que yo no estoy loco, que yo no estoy porque te va a confundir mm, el narcisismo de tu pastor si es un pastor narcisista, porque te va a hacer pensar que tú eres el problema. Como mm, tú dices tú, todo lo que ha hecho él o ella por ti y ahora tú le estás reclamando o estás llevándole la contraria, entonces yo soy el problema, ¿ok? mm, Entonces, al hablar con alguien imparcial te va después de escucharte, te va tal vez a hacer ver que no eres tú el problema y que no mm, estás loco o loca, que es efectivamente el líder el que no está correcto. Y mm, entonces, como dices tú, vamos a tener que pedirle a Dios y realmente entonces tener que tomar una decisión o decisiones tal vez difíciles, porque si hay raíz de que ya eres miembro por X o Y cantidad de años, no es fácil, no es mm, fácil, pero es importante tener estas conversaciones honestas y abiertamente con nuestra familia por la salud de mm. nuestra familia, por nuestra propia salud espiritual, mental, muchas Sí, sí, veces física. así es. Sí, sí, si no cuidamos nosotros a nuestra propia familia, no podemos esperar que alguien más por fuera venga y lo haga por nosotros. Así que es bien importante estar atento. La Biblia en todo momento nos dice que hay que estar atento, velando, vigilando, no simplemente confiar en las apariencias, sino verdaderamente ver lo que verdaderamente está pasando entre nosotros, porque el diablo se disfraza de muchas maneras. A Sí. veces se disfraza de ángel de luz y hay que tener cuidado Y es que se con siente todo. tan bonito, ¿no, Ángel? O sea, tú escuchas, y ¿cuántas veces hemos escuchado prédicas o enseñanzas, o el ambiente, aún el ambiente, ¿no? O sea, se siente bien bonito, pero, y ahí es donde viene el dolor, porque todo, lo ves todo, si nada más fuera el ambiente y lo que has recibido sería bien, pero después recibes estos golpes, Mm, estos abusos, estas manipulaciones, y está este conflicto, y eso duele, mano, verdaderamente duele mucho. sí, y yo creo que simplemente hablar de eso, por lo menos comenzar a hablar de eso y también, como tú dices, buscar ayuda fuera de nuestro mismo círculo religioso donde nos encontramos y alguien que sea imparcial, ¿verdad? También si vamos con un consejero, yo también pienso que hay que ir con un consejero cristiano, Ya, no, preferiblemente. Ujú, sí, porque alguien que no sea cristiano de veras te va a echar a perder más. ujú, Y posible. no, y no irnos a extremos, no pensar que porque este pastor es malo, que todos los pastores son malos. Hay pastores que son buenos. Así que tampoco podemos poner a todos los pastores o todas las congregaciones bajo una categoría, porque Dios es el mismo y Dios dice en el libro de Reyes, le dijo a Elías, yo yo tengo 1000 profetas que no han doblado rodilla a Baal
y Dios siempre tiene un remanente, siempre está el pueblo de Dios despierto y velando por la venida del Señor. Y si yo creo una persona estuviera en una posición donde está en una congregación narcisista, un pastor narcisista, que le empieza a pedir a Dios que lo lleve a estas congregaciones, y como tú dices, para el bien de su familia, para el bien de tu bienestar espiritual y mental, porque si no, esto no es tratado, vienen problemas peores, no se van a mejorar las cosas. Así Es como es. una gotera, ¿verdad? Que si la gotera no la tapas, no se va, no se desaparece. Creo que es un buen lugar para terminar la plática, Ángel, Okay. es hablando de el hecho de que existen estos dos, generalmente hablando, dos tipos de pastores, ¿no? O de características. Un buen pastor y Sí. un pastor con estas tendencias narcisistas, Ujú. y que debemos de orar por los dos. Bromeábamos tú y yo hace un rato de que por uno tienes que orar por su eliminación y por el otro tienes que orar para su iluminación. Y aquí obviamente no estamos hablando de eliminación en términos de que No. que lo mate Dios o algo lejos de ello, ¿no? Pero Ajá. sí, si nos ponemos a hablar en serio, eliminar en términos de removerlo, ¿no? De que sencillamente ese pastor se vaya y busque, Ujú. que se busque a lo mejor otra profesión, ¿no? Que ser pastor Ujú. no es para él. Entonces, pero sí, terminando yo creo en este punto, Ángel, de que existen una gran cantidad de pastores con buen corazón, que están agotados, que están desgastados, pero que son genuinamente pastores con el corazón Sí. más cercano a Dios, y por ellos debemos de continuar orando, Ujú. debemos de apoyarlos. Yo creo Sí. que yo puedo hacer más, hablando por mí mismo. Yo creo que la iglesia en general puede hacer más por apoyar a pastores que son buenos Ujú. pastores y tienen un buen corazón en estos tiempos difíciles, que Así están es. estresados, están dañados, preocupados, de apoyarlos mucho más. Sí. Correcto. Ya. Muy de acuerdo. Y siempre ver cómo podemos también ser usados, ¿verdad? Cuando estamos con un pastor así, porque a veces les cae toda la carga también a ellos, y siempre hay que estar dispuestos también a prestar la mano a este tipo de pastores. Así Amén. es. Pues Ángel, gusto de platicar Ok, contigo y nos vamos a estar reuniendo para la próxima plática. ok. Así que un fuerte abrazo, mano. Dios te bendiga. Igualmente, Dios te bendiga. Hasta la próxima.